Y una vez dijo el gran científico Albert Einstein: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad y el mundo solo tendrá una generación de idiotas. ¡Tan, tan, tan, tan! Pues bueno, sí, vamos a llevarle la contraria al Albert Einstein. Aunque esto es un poco clickbait, porque en realidad esta frase no la dijo Albert Einstein. No hay ninguna evidencia real de que él haya usado esta frase al menos una sola vez. Y de paso, la conjetura en la que él ve o critica la tecnología es desde un enfoque distinto. No es un enfoque de este aspecto que es tan simplona. Bueno, este tipo de comentarios, porque prácticamente esto lo usan mucho en comentarios o lo publican en muchas partes, de que Albert Einstein dijo esta frase de que temo que el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo tendrá una generación de idiotas. La realidad es que la humanidad es en realidad salvaje y no, si nos guiamos por la realidad científica, nosotros venimos de una evolución. Nosotros tenemos instintos que son primitivos, son animales, como el instinto, por ejemplo, de la reproducción, que es necesario, o, por ejemplo, el instinto de protección, por ejemplo. Pero eso ya es otro tema. La cuestión es que la humanidad y la creación de la forma del pensamiento y la moralidad es algo que no es innato del ser humano, sino que es a través de algo que el propio ser humano creó. Por eso hay dos tipos de filosofía al respecto de el ser humano. El ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe, o el ser humano es malvado por naturaleza, pero aprende a ser bueno. Y la realidad es que Nicolás Maquiavelo tiene más sentido, porque realmente si nos basamos en la evidencia histórica, científica, de que nosotros venimos de una evolución, nuestros ancestros han sido unos verdaderos salvajes, no muy diferentes de los animales, y que conforme fue utilizando su inteligencia, empezó a pensar sobre el mundo que le rodeaba, empezó a formar sociedades, empezó a pensar en otras cosas, como por ejemplo la moralidad. Así que la humanidad, como nosotros la percibimos, no es más que una creación del ser humano. O sea, nosotros mismos creamos la base de la moralidad. Nosotros mismos creamos lo que es ser bueno o ser malo. Pero cuando vemos, por ejemplo, los animales que no tienen un uso de conciencia, realmente no hay un malo o un bueno, simplemente es lo que es, meramente algo natural. Y de hecho nosotros todavía mantenemos nuestra esencia salvaje, porque por ejemplo nosotros comemos carne porque es necesario para nosotros comer carne, es una necesidad, es simplemente algo que el ser humano necesita, porque la carne tiene muchas vitaminas que son necesarias para nuestro organismo. Aunque a los veganos no les guste, es una realidad. Volviendo al tema, nosotros no pensamos en la moralidad de si somos malvados por comer animales. Simplemente es algo que necesitamos. Es punto, es algo básico. Ahora, si nos vamos en la realidad evolutiva de que nosotros provenimos de eso, realmente nosotros creamos el ser buenos. No es algo que simplemente nosotros hayamos nacido con eso, o simplemente es algo innato del ser humano. Claro que no, es un invento, es una creación del ser humano. La sociedad la creamos nosotros, nosotros creamos la moralidad, nosotros creamos la filosofía, nosotros creamos el pensamiento. Por eso he dicho el pensamiento de primero pienso y luego existo. Básicamente esto también es una conjetura de que nosotros, el ser humano, somos el ser humano y tenemos la humanidad porque nosotros creamos la humanidad. Esa humanidad que nosotros mismos percibimos es una creación
humana. Así que de ahí viene eso. Ahora nosotros podemos perder nuestra humanidad, pues la realidad es que no del todo. Depende de mucho, depende de la percepción de la persona. Y sí, a mí no me gusta decir que la subjetividad, porque soy alguien que por lo general se guía mucho por los objetivos, pero en este punto es algo que es netamente personal, aunque también lo podríamos llevar a lo social. Y si bien la moralidad depende de la persona, también depende mucho de la sociedad, o de qué tan independiente es la persona, o de qué tan individualista es la persona. Así que la humanidad puede depender de muchas cosas. Así de que perdamos nuestra humanidad, la realidad es que no. La única forma de que perdiéramos nuestra humanidad sería cuando dejáramos de pensar. En pocas palabras, la única forma de perder nuestra humanidad es muriendo. Incluso una persona excesivamente malvada, una persona que toma decisiones cuestionables sin que le importen los demás, no está perdiendo su humanidad, simplemente está siendo una mala persona, pero su humanidad no se pierde, sigue siendo humano porque sigue pensando. O sea, en pocas palabras, la única forma de perder la humanidad es dejando de pensar, y dejando de pensar es prácticamente imposible a no ser que seas un animal salvaje o incluso que estés muerto. Por lo cual, sí, incluso una persona idiota sigue teniendo humanidad. Una persona idiota sigue siendo un ser humano. No ha perdido su humanidad. La única forma de que la pierda es, como digo, que deje de pensar o simplemente que se muera. Así que sí, una persona idiota para muchos dirá no piensa, pero incluso una persona idiota piensa, porque todos usamos nuestro cerebro. Así que bueno, dejando eso en claro, esta frase ya de por sí no tiene ningún sentido. Además de que ni siquiera la dijo Albert Einstein. Es simplemente un invento que alguien hizo y que se le atribuye a Albert Einstein simplemente para ganar debates. Simplemente para usarlo como una especie de falacia argumentativa o falacia de autoridad. O sea, como lo dice Albert Einstein, que es un gran científico, entonces quiere decir que es verdad. Pero la realidad es que dentro de la ciencia no hay como tal verdad en absoluto. Por eso es que está la teoría de la relatividad. La relatividad es que todo es relativo y la verdad es que en parte en la ciencia eso sí lo es. Ahora en otros enfoques no lo es tanto. Como por ejemplo, decir que el reggaetón es una mierda no es algo relativo. O sea, es algo relativo para la persona. Pero en general, si nos vamos a las cosas objetivas, la realidad es que el reggaetón es una mierda. Y eso no es algo subjetivo, es algo muy objetivo. Y ahí es cuando tiene un peso. Así que dependiendo de lo que estemos hablando, puede ser o no puede ser. En el caso de la relatividad dentro de la ciencia es porque la ciencia está sujeta a cambios. Pero para que esa parte tenga un cambio, debe haber un porqué. Es la misma razón por la cual la teoría de la evolución todavía no es 100% certificada. No es tanto porque no hayan pruebas, que sí las hay, ni porque hayan estudios, que también los hay, sino que hay tantas cosas que hay que ver y en la cual los científicos no se ponen de acuerdo, que realmente por eso es que no se ve como una netamente una realidad, pero en teoría sí es una realidad, porque hay pruebas, hay estudios en donde no se ponen de acuerdo los científicos, es en el orden de la evolución, ya que dependiendo del científico, la evolución puede ser pues más grande, más amplia o menos amplia. En pocas palabras, sí, es básicamente que no se ponen de acuerdo en algunos pequeños puntos, en algunos conceptos, y por eso está sujeta a cambios. Y por eso es que no se da el 100% y se dice con objetividad, el ser humano proviene de la evolución. Técnicamente cuando lees todo,
pues te das cuenta de que sí, el ser humano proviene de una evolución, está más que obvio por los estudios, pero no se ponen de acuerdo en cómo es la línea evolutiva. Es por eso que la teoría de la evolución todavía no se certifica como algo 100% real. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí, objetivamente provenimos de una evolución, la cuestión es que los científicos no se ponen de acuerdo en la línea evolutiva. Y de hecho, no hace mucho, y esto me enteré gracias a una amiga, que por cierto, te voy a estar dejando el link de su canal de TikTok, donde ella habla de ciencia. No hace mucho encontraron a un nuevo homínido, que es básicamente un protohumano, o sea, otra parte de la línea evolutiva. Así que gracias a este descubrimiento hay otro factor más, otro elemento que hay que colocar en la línea evolutiva, y ahora hace mucho más difícil que se pueda certificar al 100%, porque de nuevo es algo que está sujeto a muchos cambios, pero por cuestiones muy elementales, ya que los científicos quieren asegurarse al 100% de que algo es así. Y en este caso, como es algo que todavía se está estudiando demasiado, no lo pueden certificar al 100%. Lo que sí es una realidad es que venimos de una evolución, no venimos de arte de magia, básicamente. Así que entendiendo esto y entendiendo la humanidad, ahora sí vamos a con este comentario. Básicamente este tipo de frase se utiliza mucho para decir que la tecnología es mala. Y curiosamente esta frase, los únicos que la dicen son latinoamericanos, que no viven precisamente en la panacea de la tecnología, ni siquiera de la buena educación y la cultura. Y muchos latinoamericanos me van a odiar por lo que voy a decir, pero es una realidad. Vamos a ser honestos, la educación en Latinoamérica es una basura, todo el mundo lo sabe, y la educación primeramente es una basura, y la cultura prácticamente es inexistente, o si no, no existiera el reggaetón, o si existiera pero no sería tan famoso, y no harían tan famosos a gente mediocres que no tienen ni siquiera un porqué de la existencia. Y en vez de hacer famosos a artistas reales, a científicos, a gente que realmente aporta a la humanidad, prefieren hacer todo lo contrario. En pocas palabras, lo vemos por ejemplo en programas de televisión. Si tú comparas, por ejemplo, el Got Talent, creo que se llama así, o La Voz, sí, creo que es La Voz, por ejemplo en Rusia o en Suiza, y ves La Voz de Latinoamérica, si es que todavía existe, te darás cuenta de que simplemente es hasta gracioso, es hasta dar un poco de pena ajena. O programas similares donde lo único que hay es mierdetón y ponen como por ejemplo a Daddy Yankee como si fuera un gran artista, cuando en realidad es un mediocre que nunca hizo buena música, por poner un ejemplo. Mientras tanto, en otras partes se nota la cultura y la buena educación, y no solo eso, sino que incluso hasta el buen gusto. Pero esto mucha gente va a decir, es que esto es subjetivo. No lo es, punto. Y no porque lo diga yo y simplemente yo, sino que objetivamente es una clara ejemplo, y podríamos hablar por ejemplo de otras cosas, como por ejemplo de un tema que yo quiero hablar más adelante, que es el pegarle a los hijos para educarlos. Sí, yo estoy en contra de eso y por obvias razones. Y voy a hacer un video al respecto. Pero bueno, eso ya será para otra ocasión. Pero hay muchas cosas que tienen muchas falencias. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Latinoamérica? ¿Por qué ese odio y rechazo a la tecnología? Simple. No solo porque sean ignorantes referente a la tecnología, sino que además de que son ignorantes en la tecnología y no hay cultura de tecnología, no hay una cultura general de la tecnología en Latinoamérica. Y lo que hay es un mal uso de la tecnología. Mas no significa que la tecnología te vuelva estúpido, porque si eso fuese así, entonces los otros países no tendrían tecnología y no tuviesen los mejores sistemas educativos, y los mejores sistemas educativos a nivel mundial no tendrían nada de tecnología. En cambio, los países con el mejor sistema educativo tienen la mejor tecnología y la tecnología de punta. Así que ya de por sí
esa frase simplemente es: odio la tecnología porque veo que la gente joven usa mucho la tecnología y la usa mal. Pero en vez de decir que realmente están usando mal la tecnología y le están dando un mal uso, aunque técnicamente la tecnología no tiene un buen o mal uso, simplemente tiene un uso y ya está. Sí es cierto que no lo usan para cosas que realmente aporten o sean importantes, como por ejemplo educarse. Entonces básicamente hay otra cosa que hay que tomar en cuenta sobre Albert Einstein. Ya nos vamos a poner en el contexto real. Sí es cierto que Albert Einstein tuvo una preocupación sobre la tecnología, pero era más sobre la ética de la tecnología. Por ejemplo, con la creación de la bomba atómica, por poner un ejemplo. Y básicamente criticaba la educación memorística, que básicamente estudia como si fueras un robot, y en cambio abogaba por el pensamiento crítico. En pocas palabras, la educación tiene mucho que ver con la tecnología. La ciencia tiene que ver con la tecnología. Albert Einstein jamás pudo haber dicho una frase tan estúpida siendo un científico, ya que sí, estoy diciendo estúpida a la gente que publica esta clase de frases que no tienen ni siquiera ningún dato real o peso real. Simplemente es decir una frase estúpida en contra de la tecnología porque son imbéciles, son ignorantes. Punto. La tecnología no nos idiotiza. La gente ya es idiota y usa mal uso, o sea, le da mal uso a la tecnología. O sea, que la gente ya es imbécil y usa mal la tecnología. Es tan sencillo como eso. Y no estoy diciendo que tú, que me estás escuchando, seas un idiota. Estoy hablando específicamente de las personas que le dan mal uso. Y que es curioso que estas personas que usan esta frase también utilicen mal uso de la tecnología, porque realmente están criticando las redes sociales y están criticando la tecnología y los avances tecnológicos, pero curiosamente ellos están usando la tecnología con la que están criticando la tecnología, y es algo bastante raro porque es hipócrita, es muy hipócrita, porque estás criticando algo que tú también estás usando y de que tú también lo usas para ocio. No tiene sentido, pero bueno, son imbéciles. No podríamos esperar nada inteligente o meramente coherente de esta gente. Sí es cierto que las redes sociales tienen una sobreestimulación y bueno, si es que tiene un impacto en la memoria a corto plazo y un montón de cosas, pero eso tiene más que ver con otros motivos más que con la tecnología en sí. O sea, la tecnología no se puede resumir solo en redes sociales y en teléfonos. La tecnología es toda una ciencia y la tecnología abarca muchas cosas. De hecho, gracias a la tecnología es que vivimos mejor que en otras épocas. Aunque muchos no lo quieran ver, sí, es cierto que por ejemplo a nivel artístico, musical, por ejemplo los 80 era mucho mejor que la actualidad. Y eso lo apoyo. Pero hay muchas otras cosas que están dejando de lado. Por ejemplo, el hecho de que la gente tenga mejor calidad de vida, haya menos guerras. De hecho, nuestra época es la época con menos guerra, a diferencia de otras épocas que hacían guerras prácticamente por cualquier cosa. Así que vivimos en una época relativamente más pacífica que otras. Y eso se debe gracias a la tecnología, gracias al avance científico. El hecho de que haya mejor medicina, de que haya mejor formas y más avances en la medicina, se debe gracias a la tecnología. En pocas palabras, están criticando el avance de la humanidad, lo cual es estúpido. Así que bueno, realmente es falso cuando países con alta tecnología como Singapur son potencia económica, tienen la mejor educación y tienen muchas oportunidades, y tienes por ejemplo también a Suiza, otro país con buena cultura, educación y con mucha tecnología. El hecho es que los imbéciles crean, o sea, crean que la tecnología te vuelve estúpido.
En pocas palabras, lo que intento decir es que, digamos que el hecho de que los imbéciles crean que la tecnología te vuelve estúpido es por la misma razón por la cual Latinoamérica jamás va a avanzar al ritmo que avanza, por ejemplo, Europa, porque no hay cultura de tecnología y la tecnología es ciencia y no hay mayor avance que la tecnología y la medicina. Porque sí, la tecnología es muy útil y sí, realmente si la tecnología fuese mala, hace rato que países de primer mundo con buena estabilidad social y económica y cultural y educativa vivieran en las cavernas, no usarían la tecnología. Pero no pasa eso porque los países de primer mundo, donde hay buena educación, buena cultura y sobre todo una buena estabilidad social y económica, usan la tecnología porque la tecnología les ha permitido, en primer lugar, tener esa estabilidad y bienestar social. ¿Por qué? Gracias a la tecnología es que nosotros vivimos más años que en otras épocas. En la Edad Media, por ejemplo, la media de la vida ni de la natalidad no pasaba de los 30 años. Ahora actualmente hay gente que incluso vive hasta los 100 o más de 100. En pocas palabras, eso es gracias a la tecnología, al avance de la tecnología, gracias al avance científico en la medicina, es que vivimos más tiempo que antes. Además, hay mucha gente que se le da de culto, de intelectual, por usar esta frase que ni siquiera la dijo Albert Einstein. Y sí, Albert Einstein era un científico, y un científico jamás iría en contra de la tecnología ni de su avance, como mucho iría en contra del mal uso de esta o del uso poco ético de la tecnología. Y el ocio no es parte de un uso poco ético. De hecho, es todo lo contrario. Así que aquí lo vamos a dejar. Básicamente, no. Albert Einstein no dijo esa frase. No sé por qué se le atribuye una frase tan estúpida a Albert Einstein. De hecho, es bastante denigrante que a un genio como Albert Einstein se le atribuye una frase tan mediocre, tan arcaica, tan estúpida y tan falta de algo científico. Así que hasta aquí lo vamos a dejar. Si ustedes quieren que hable, voy a hacer otros videos de crítica social donde estaremos hablando la próxima vez sobre pegarle a los hijos. Sí, esa cultura de pensar de que pegarle a los hijos realmente es algo bueno, positivo, pero la realidad es que no. Y mucha gente realmente piensa que sí, y vamos a ahondar un poco en ese tema. Así que nada. Espero que les haya gustado este video, cuya intención es no solo insultar a los imbéciles, sino también que tengas criterio propio, coherencia, lógica, buenos argumentos y sobre todo que no seas un borrego como la mayoría. Así que si este video hizo que ampliare un poco tu mente, pues dale like, suscríbete, comenta y bueno, si no estás de acuerdo con lo que yo dije en alguna parte del video, también lo puedes comentar, pero de nuevo, repito, con buenos argumentos. Así que, hasta la próxima.